Sancti Patris Benedicti Cruz Sancti Patris Benedicti. El día de hoy en la charla, ¿qué vamos a tener? Antes de darte lo que el padre Fortea nos dice en su libro, ¿qué vamos a tener? ¿Cómo voy a dividir esta charla? En dos grandes partes. La primera parte vamos a tocar lo que son unas consideraciones iniciales, qué es el demonio y una breve historia del mundo angélico. Vamos a tener un receso. En ese receso te voy a pedir que por favor llenes por ahí un cuestionario que he preparado en torno a la plática que estaré dando. Y en una segunda parte vamos a tener una experiencia vivencial. O sea, voy a platicar yo por testimonio propio de una experiencia vivencial. De hecho, la promoción de esta charla fue que estas charlas se van a estar dando desde una vivencia de un esposo que tiene a su esposa posesa. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, va a ser la experiencia vivencial que finalmente tiene la intención de estar conectado con el tema que estamos viendo. ¿Cuáles son las fuentes, esas fuentes sólidas que yo voy a estar utilizando para las charlas y para esta charla? Primeramente, el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí hay mucho sobre lo que podemos saber del demonio. Hay otra fuente muy interesante que siempre me ha gustado y que es la del Padre Lorin, que es un libro Para Salvarte, del Padre Lorin, un libro muy interesante que yo te recomendaría que nunca lo dejes de leer. Y más en ese libro del Padre Lorin también voy a estar tomando algunas cosas que él comenta. Lógicamente también algunos comentarios que el Padre Gabriel Amor en sus libros comenta. Y hay un libro de teología muy interesante que yo he leído desde hace ya varios años, que también voy a poner como una fuente de consulta en la cual yo voy a estar basando mis comentarios y mis argumentos, que propiamente es un libro de un autor francés llamado Adolphe Tancred. El libro se llama Compendio de Teología Ascética y Mística. Y en ese compendio de Teología Ascética y Mística se tocan cuestiones sobre el demonio, los remedios de cómo afrontar las tácticas del demonio y otras tantas cosas por ahí. ¿Sí? Esas son las fuentes de consulta que voy a estar tocando. Ahora bien, ¿hay que tener miedo? Yo te voy a decir que no debemos temer a esto. No debemos temer porque en la medida que vas conociendo más del enemigo, digamos que vas teniendo mayor firmeza y valor. Y no por propia cuenta. La existencia de Satanás y demonios es dogma de fe. Está definido por el Concilio Lateranense IV, que dice así: creemos firmemente y confesamos sinceramente que el diablo y demás demonios fueron creados por Dios buenos, mas ellos por sí mismos se hicieron malos. Ellos por voluntad propia se hicieron malos. También la doctrina católica nos enseña que los demonios son ángeles caídos a causa de su pecado. Son seres espirituales de gran inteligencia y poder. Esa facultad del alma, inteligencia, voluntad. La potencia de Satanás, sin embargo, no es infinita y por eso es que no debemos temer. No es infinita el poder que tiene Satanás. No es más que una criatura potente por el hecho de ser un espíritu puro. Y San Agustín le completó diciendo: hay que creer para comprender y comprender para creer. Entonces, si tú crees, poco a poco irás comprendiendo y a su vez irás creyendo más y más y más y comprendiendo más y más y más sobre estas cosas. Dices que no crees en el demonio y que solamente crees en Dios. Y en el mundo te das cuenta que existe el mal y que existe el bien, que al final de cuentas el mal se manifiesta de alguna forma causando daño al ser humano y el bien se manifiesta de alguna forma causando bien al ser humano. Tú debes de pensar y decir: esto tiene que tener un origen. ¿Cuál es el origen del bien y cuál es el origen del mal?
Dios es el sumo bien, entonces el bien tiene su origen en Dios. Lógico. Ay, en serio. ¡Maldita bruja! Por la sangre de Cristo, mira, Cristo, no nos puedes tocar. Quieto, por la sangre de Cristo. No ha pasado nada, tranquilo. Todo está bien. La chica tiene esa crisis y de manera similar mi esposa vive crisis en ese sentido, donde te das cuenta que ya no es ella, sino hay algo, hay alguien ahí haciendo uso de ese cuerpo, donde puede hablar, insultar, blasfemar. Cuando hemos tenido exorcismos, el demonio se ha dirigido directamente al exorcista, insultándole, agrediéndole verbalmente, etc. No es la idea profundizar mucho en detalles, sino la idea es comentarte que en esto, a través de esto, si tú dices, yo no creo en el demonio, puedes darte que sería muy necio el seguir diciendo no creo en el demonio, cuando ves una manifestación propia de. Eius in obitu